RCR presenta Hablemos de Educación, programa de orientación dirigido a la comunidad educativa del país, con la participación de especialistas del sector, quienes orientarán a jóvenes alumnos, padres de familia y docentes que se interconectarán mediante este canal de comunicación directa. En los próximos minutos, hablemos de educación. Bien, queridos amigos, regresamos a Hablemos de Educación gracias a Red de Comunicación Regional. Y como les dije antes del bloque, que hemos tenido al señor Hammer Villegas del SUTEP, ¿no? Y Hammer ha sido interesante su análisis, se ha desplayado también Hammer en su información, y es válido escuchar a los maestros porque representa a un grupo de maestros y creo que es una voz autorizada para hablar. Pero también nos acompaña ahora, como les dije a nuestro amigo Guillermo Molinari, que es otra voz autorizada para hablar del tema, voz autorizada por los años que he estado en la cancha, como yo digo, no solamente ha estado en el tomo 12, porque él también ha estado en el tomo 12 del Ministerio de Educación, ha sido viceministro, pero también ha estado en las regiones, ha estado trabajando en las Fuerzas Armadas, en la dirección. En pocas palabras, Guillermo, te presento nuevamente porque has estado en el país, en varias partes del país, formando maestros, años en el sector, tienes mucho cable a tierra, ¿no? Yo le llamo, ¿no? Y esto es importante, ¿no? Porque a veces los famosos investigadores o policies makers, como le quieren llamar algunos ahora, o tuiteros, ¿no? Pucha, tuitean alucinantemente, ¿no? Y dan líneas que hay que hacer, y cuando estuvieron en el Ministerio de Educación o cuando estuvieron en algún ministerio no hicieron ni miche de lo que ahora dicen. Increíble es esto que estamos viendo, pero más allá de eso, Guillermo, gracias por el tiempo que te estás dando para analizar un poquito cómo evalúas tú este año que está acabando, este 2020 en el sector de educación, ¿no? ¿Qué de bueno se hizo? Supongo que hay cosas buenas, hay cosas por mejorar definitivamente, y hacia dónde nos tenemos que encaminar, porque estamos también en campaña política, electoral, los planes de gobierno, las propuestas de los candidatos y sus equipos. Es una cosa que también nos debe preocupar si es que hay elecciones, vuelvo a decir. Esperemos que así sea, pero la pandemia está creciendo y no sabemos cómo nos terminaremos parados. Adelante, Guillermo, te escucho tu análisis y compartamos un poquito. Gracias Gustavo. Bueno, quiero partir del análisis de este año asumiendo algunas líneas, no sé qué creo que son fundamentales e importantes, ¿no? Innegablemente que nos agarró con el inicio de la pandemia, casi al inicio del año escolar, golpeó duramente al sector de educación, y en lo primero que lo golpeó fue en que no lo agarró preparado al sector de educación en términos de los aprendizajes. Ya veníamos con algunas dificultades y algunos problemas. Voy a comenzar por el nivel de educación básica, porque no se habían priorizado, y es una necesidad en el actual Currículum Nacional de Educación Básica, priorizar los contenidos y las competencias que se van a trabajar. Más aún en una situación de educación remota, virtual o a distancia, como fuera esta. Y durante todo el año se ha venido sufriendo de eso, o sea, los grandes cuestionamientos desde un principio de los padres de familia y también de los profesores, qué es lo que vamos a enseñar por parte de los profesores y qué es lo que van a aprender por parte de los padres de familia de sus hijos, ¿no es cierto? Lo venimos sufriendo hasta ahora y lamentablemente el inicio del año también nos agarró con un cambio de ministro. Salió For Pablo, entró Martín Benavides, ¿no? Con conocimiento de lo que es la educación superior, pero creo que con un desconocimiento total de lo que son los otros niveles y las otras formas de educación en el país. En el tema de educación superior también ya veníamos con un grave problema de los estudiantes que habían quedado fuera al no ser licenciados sus universidades, ¿no? Y veníamos hablando de un promedio entre 150.000 y 170.000 estudiantes que no podían reengancharse con su continuidad activa, su continuidad universitaria. Eso ya también es un grave problema que se ha agudizado ahora con el tema de la pandemia, donde muchos jóvenes que financiaban sus estudios han tenido que dejar de estudiar, ¿no? Y
Lógicamente ahora vamos a tener una gran cantidad de, aumentado el número de ninis, ni estudian ni trabajan, y lógicamente ese descontento, ese malestar que sufren todos estos jóvenes, es también parte de ese producto de todas estas movilizaciones que vieron en su momento, ¿no es cierto? Y el descontento de la juventud por no encontrar alternativas, respuestas a sus expectativas, a sus necesidades, a sus requerimientos. Pero no solo tenemos en la educación, sino que también ha habido un golpe muy fuerte a lo que son las comunidades educativas, tanto públicas como privadas. Y creo que las que han sufrido mayormente el golpe han sido las comunidades educativas privadas, ¿no? Ante no ponerse de acuerdo, no consensuar si las posibilidades de pago podían ajustarse de acuerdo a las posibilidades también de los usuarios. Y ahí no tuvo una buena intervención el Ministerio de Educación. El sector de educación no fue el mejor consensuador, el mejor mediador, ¿no? Y más aún creo que durante el año lo que ha ido haciendo ha sido una política persecutoria con el sector privado, ¿no? Que continúa hasta fin de año, con el seguimiento, con el levantamiento de información, con una propuesta de supervisión que busca a veces la sanción. No sé si es que la intención es que cierren más escuelas, porque en lo que va de este año han cerrado muchas escuelas privadas, fundamentalmente los sectores C y D. Y eso implica entonces una transferencia y un traslado de estudiantes de la educación pública a la educación privada, que creo que no está en condiciones todavía de poder recibir a una población muy grande, muy numerosa, que pueda seguir este traslado de estudiantes. En temas de condiciones de educabilidad, creo que muy poco se ha hecho en el mejoramiento de las infraestructuras. O sea, pareciera que se olvidaron del tema y en lugar de aprovechar todo este tiempo en lo que sería el saneamiento, mejoramiento, construcción de locales, o sea, hasta ahora no tengo yo conocimiento que de los 2.803 escuelas que se prometió desde la época de Alfaro, se haya entregado una sola, así completa, con laboratorios, campo deportivo, todo lo que se ofreció, o sea, las escuelas del Bicentenario. Con For Pablo se redujo a 1.000, pero creo que de las 1.000 tampoco se entregaron. Es más, me recuerdo mucho que se hablaba en Cajamarca de una plataforma deportiva que habían entregado, se había caído el techo. Entonces, esas son las realidades, ¿no? Nuestra población lo que busca son respuestas, son resultados. En el tema de los maestros, creo que había un descuido total en lo que es su formación y su capacitación, ¿no? No se ha alineado a ejes importantes que deberíamos prepararlos a los maestros por lo que ya se da y por lo que se viene. En términos de su formación y capacitación en todo lo que es la virtualidad, la conectividad, en cómo articular eso con lo que es el currículum y con lo que es la parte pedagógica y didáctica, y fundamentalmente en cómo son esas condiciones que los maestros también tienen que ser acompañados, ¿no? Tienen que ser tutoriados, tienen que también recibir ese soporte emocional para que ellos estén preparados y poder apoyar emocionalmente también a sus estudiantes. Y entonces ahí aparece una segunda línea, que es el trabajo socioemocional y de bienestar para con los maestros. Mejores condiciones también que les permitan a ellos y a los maestros, sobre todo de zonas rurales y lejanas, tener el apoyo económico y el sostén económico que ayude a que ellos no puedan salir de esas zonas mientras estén realizando su función como maestros, ¿no? Su labor de maestros, para que no haya esa movilidad y por lo tanto de esos pilotos que se habla, de que mirar ahí las zonas rurales que no tengan contagio, pueda esa experiencia luego escalarse y replicarse. Entonces no pueden salir los maestros mientras no se hagan todos esos estudios, ¿no? Yo siempre digo, un directivo, un líder que no tiene data, no tiene información, no va a tomar las mejores decisiones. Y eso es lo que implica. No veo data, no veo información sustancial que le permita a la actual gestión tomar decisiones de cómo va a iniciar. Uno no se puede decir que el próximo año ya vamos a comenzar con las clases presenciales cuando todo es incierto. Hasta el tema de las vacunas es incierto. Entonces, ¿cómo voy a lanzarme yo a decir que voy a comenzar con clases presenciales si no sé
cuánto es el lote de vacunas, si están mis maestros incluidos dentro de los primeros lotes, ¿no? O sea, en qué condiciones voy a realizar eso. Y los maestros son la clave de la transformación educativa. Un cuarto aspecto me parece es el tema de la gestión, ¿no? Yo escuchaba decir a algunos congresistas, ahora que se han puesto a pelear ahí en el Congreso, y algunos se han puesto a felicitarse que hemos conseguido el 6% del Producto Bruto Interno para la educación, ¿no? Y algunos cuestionar y decir, si el mismo sector, y sobre todo del Partido Morado, ¿eh? Si el mismo sector no es capaz de ejecutar el presupuesto que tiene, ¿por qué le damos el 6%, no? Como si el problema fuera estar en dar el 6%, el problema está en a quién pongo a ejecutar y a quién pongo a gerenciar, ¿no? Si yo pongo a gerenciar que no conoce el sector, que tiene una distribución de ese presupuesto que tiene que orientarlo. Si tenemos déficit en infraestructura, tengo que poner déficit en la infraestructura, o sea, tengo que ponerle presupuesto a la infraestructura. Si tengo déficit en conectividad en internet, tendré que comprar más tablets, pues. O sea, imagínate si este año hemos podido comprar 1 millón de tablets, me pongo pues en el trabajo de que todos los próximos años compre por lo menos 1 millón de tablets o 1,5 millones, y en 4 años tengo a todos mis estudiantes de la educación básica con su tablet y a los maestros con su computadora. Para eso me están incrementando el presupuesto, ¿no es cierto? Y doy conectividad libre, ¿qué te parece? ¿No? No voy a gastar en consultorías, en eso sí no voy a gastar. No voy a gastar en cosas banales, en publicidad no voy a gastar. No voy a tener 50 o 60 comunicadores en el Ministerio de Educación. Tengo que reducir, ¿no es cierto?, el número de profesionales, porque lo que tengo que fortalecer en la gestión serán a la SUGEL y a las DRE, con especialistas que acompañen a los maestros, ¿sí? Con mejores programas de capacitación, de seguimiento, de acompañamiento. Y el último tema que me parece fundamental, ¿no?, y el último eje, es el tema de la investigación y la innovación. Creo que si sobre esos 5 ejes los partidos no toman acción, los próximos 5 años también será un desastre en la educación. Así que si los partidos que ahora han presentado sus planes de gobierno no han incluido esos 5 aspectos, ¿no?, en todas las etapas, niveles, formas, ciclos, programas educativos, ¿saben qué? Revisen nuevamente sus planes, no les sirven de nada. Esa es mi humilde opinión, basado en mi experiencia profesional, en haber pasado por muchas direcciones del Ministerio de Educación, y creo que la columna vertebral del Ministerio de Educación precisamente es el Viceministerio de Gestión Pedagógica. Perfecto, Guillermo, me parece interesante tu análisis, cómo has hecho la situación, has descrito, ¿no? El tema de la data es importante para saber por dónde caminas y sobre qué decisiones tomas. Curiosamente, lo digo curiosamente, el ministro actual es del mundo de la data, porque viene del mundo de la investigación. O sea, a ver, si haces investigación es porque trabajas información cualitativa y cuantitativa, ¿no? Ese es el ABC. Entonces, si el ministro actual, el señor Cuenca, es un gran investigador, ¿sí?, y sabe del tema, entonces lo mejor, entiendo yo, que él debería pedir información para tomar una decisión. Y al pedir la información también debería hacer un corte y decir, esto es lo que se ha hecho y no ha servido para nada o para poco, y esto es lo que haremos, porque así va a ayudar a transparentar y ser lo más objetivo posible su gestión. Tanto es así de objetivo cuando haces una investigación. Digo yo, ¿no? Solamente estoy diciendo, haciendo un análisis claro, porque si tú eres investigador, tienes que ser claro, o tú haces una investigación con sesgo. No creo, ¿no? Porque si no, el Instituto de Estudios Peruanos no sería lo que es si hay sesgo. Y si hay sesgo, mejor díganos una vez y ya está, no pasa nada, ¿no? Pero yo digo, para ser objetivo sobre este punto. El segundo punto, tú has mencionado a los ministros anteriores, algunos están camuflados en los equipos técnicos, otros son candidatos a la presidencia, ¿no? Y ya sabemos que tienen un carácter particular en su enfoque a la educación. Entonces toca un tema importante, el 6%. Yo le pregunté a Haber lo mismo, le dije, bueno, va el 6% que tanto decían los maestros.
¿Y ahora qué hacemos con el 6%? Y lo que primero que me dijo Hammer en el bloque anterior fue, bueno, puede ser que la observen. Ya le dije, imagínate que no la observen, el 6% va. Y tú eres consejero nacional, imaginemos, que debería hacerlo, digo, porque eres representante de los maestros. No hay ninguno en ese consejo que sea representante de los maestros, curiosamente. Entonces le digo, ¿cómo ejecutas ese presupuesto? ¿A dónde va? ¿Cómo distribuyes? ¿No? O vas a comprar varios publicistas o comunicadores, ¿no? Lleno, ¿no? O econometras, ¿no? Harto economista que hace unas variables, cuadros bonitos, ¿no? Y seguimos en eso. Esa es una pregunta, ¿no? El sector está golpeado, toda la economía está golpeada, es cierto, el país y el mundo, pero plata no es el problema del Ministerio de Educación. Han tenido y no saben ejecutar como tú lo has dicho. Y una cosa es que ejecuten y en qué ejecutan, Guillermo. Esto es importante, ¿no? Porque me decía Hammer, bueno, queremos un mejor sueldo para los maestros. Yo le decía, ¿podrá darse? No sé, habría que verlo. De repente reduzco algunos gastos superfluos, digo, ¿no? Publicidad estatal, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué tanto millones en publicidad? Ya está. A lo mejor no puedo darles un sueldo fijo como los maestros lo merecen, pero puedo darles 2 bonos al año que compense de alguna forma. No lo meto, o sea, no sé, se me ocurre fórmulas, pero meter la plata donde hay que meterla, ¿no? Tú hablabas de brecha digital. Hasta ahora no se conoce una negociación con los operadores. Y esto se ha conversado en el acuerdo nacional en su momento. O sea, nada. Las tablets a una parte llegan, a otra parte no llegan. Entonces yo creo que ahí, Guillermo, viendo tu análisis, que los partidos políticos que ahora están en campaña, entrarán en campaña, enero, febrero, marzo, va a ser brutal esto. ¿Qué es lo que deben ofrecer? Porque algunos también, hay cada demagogo que viene a ofrecer, pues no sé, ¿no? Vamos a hacer Finlandia en 5 años, ¿no? Es el clásico, ¿no? Vamos a hacer, no sé. Y nunca han ido a Finlandia. Y nunca han ido a Finlandia. O los niños van a tener todos sus materiales, pero ese niño Claro. no está alimentado, está con anemia, los padres, o sea, desarticulado totalmente con lo que hace el MIDIS o el Ministerio de Salud, ¿no? O sea, la primera infancia no saben, no opinan para ellos. O sea, ellos están pensando en la S, ¿no? En PISA, ¿no? Y estas cosas que está bien. ¿Por dónde crees que debería ir el camino de los partidos, las propuestas de los planes de gobierno o propuestas concretas, ¿no? Que sean reales? Adelante, por favor. Mira, muy interesante tu intervención, tu análisis, que me lleva a cuestiones mucho más concretas. Si yo hablo de aprendizaje, tengo que hablar primero de que todos mis estudiantes de inicial, primaria y secundaria tengan buena nutrición, una buena alimentación con una buena nutrición. Entonces el trabajo no lo puede hacer solo el Ministerio de Educación, tiene que articularlo con otros sectores, ¿no es cierto? Para que precisamente los estudiantes puedan alimentarse bien, puedan tener a tiempo su desayuno y su almuerzo, si es que queremos una jornada completa de educación. Entonces eso implica un trabajo intersectorial e interdisciplinar. Puedo poner recursos, ahí puedo poner dinero, ¿no es cierto? Para que eso se cumpla. Pero para que además las escuelas tengan los comedores, pero tengan las infraestructuras correspondientes en el momento en que haya retorno presencial. Mientras tanto, tengo que ver cómo se distribuyen también a través de las escuelas, porque de alguna manera ahora hay movilidad de los padres hacia las escuelas y puedan recoger sus materiales y también este tipo de alimentación que se da en muchas escuelas, ¿ah? Lo están haciendo. Tengo el tema de la tecnología, ¿no? Te hablaba yo de cómo podríamos, para ver, del 100% del presupuesto que tiene anualmente el Ministerio de Educación, el 90% se va en gasto corriente. ¿Qué quiere decir? Sueldo, ¿no? Le pagamos sueldo a especialistas que supuestamente deberían estar en las regiones acompañando los procesos, pero no. Ellos están acá en Lima. Entonces, cada vez que tienen que ir a hacer una supervisión, se le paga pasaje, alimentación, todo, aparte de su sueldo. Lo cual es absurdo, ¿no es cierto? ¿Cuánta plata estoy invirtiendo ahí?
Entonces, ¿cómo podría yo mejorar esto? Fortaleciendo precisamente los equipos en provincia, lo cual también implica un presupuesto, ¿no? Con especialistas que sean de ya, con formación que le podamos dar y todo ello. Tengo también que mirar el presupuesto de las capacitaciones que tienen que estar alineadas al marco de la ley de lo que es la carrera pública magisterial. La carrera pública magisterial tiene evaluaciones para el ingreso, para el ascenso, para la promoción, ¿no es cierto? Y también a aquellos que durante su desarrollo no van alcanzando, tengo que implementar los programas de capacitación o de nivelación para que ellos puedan continuar ejerciendo sus funciones, o aquellos que también tengo que capacitar en sus especialidades para que vayan profundizando y tengan más especialistas. Eso implica un presupuesto enorme. Nosotros en 5 años, entre el 2005 y el 2011, 2006 y 2011, gastamos 550 millones, ¿ya? Pero capacitamos 140.000 maestros. Y a 40.000 de ellos les dimos segunda especialidad, en sus especialidades. ¿Te imaginas? Y muchos de esos maestros hoy en día están en cargos, ¿no es cierto? Como directores, como coordinadores, como asesores, como capacitadores, como catedráticos en las universidades. Entonces, eso es lo que te va a jalar el motor del país, ¿entiendes? O sea, tú tienes que formar a la gente, capacitar a la gente, pero tener formadores de formadores, ¿no? Y eso implica presupuesto. Tienes que generar las condiciones en las escuelas de educabilidad, preparándolas para un retorno paulatino, ¿no es cierto? O semipresencial, o estar preparado para si se viene una segunda pandemia, que algunos anuncian que esta primera pandemia que nos ha atacado dentro de 3 años, ¿no es cierto?, se volverá a repetir, pero de otra manera, o dentro de 5 años. Entonces, si ya tenemos la experiencia, preparémonos, ¿no? El futuro siempre es incierto, pero hay que estar listo. Tenemos que también pensar en que lo que tenemos que fortalecer es la comunidad educativa. Necesitamos hacer una participación mayor por padres de familia, de la comunidad, de los gobiernos locales. Tenemos que darle más autoridad. La ley de los gobiernos locales, los gobiernos regionales, le da determinadas funciones a las regiones y a las municipalidades para intervenir en educación. Pero vemos que en su presupuesto no aparece nada de eso. O sea, encima del 6% podrían tener más presupuesto. Descentralicemos el presupuesto. ¿Por qué tenemos que manejarlo todo de Lima? ¿Por qué en las regiones no pueden comenzar a producir sus materiales, sus recursos, que estén adaptados, adecuados, ¿no es cierto?, a las realidades, respetando las culturas y las identidades? Eso deberíamos hacer, implica presupuesto, ¿sí? Tenemos el tema de la innovación y la investigación. ¿Cuánto invertimos en la investigación? 10 millones. ¿Y por qué no invertimos 100 millones? ¿Por qué no 200 millones? ¿No? Yo te pregunto, Gustavo, ¿cuántos estudiantes dejaron de estudiar este año? ¿Tiene la data del ministerio? ¿Cuántos abandonaron? O sea, no abandonaron, sino que dejaron de estudiar por diferentes situaciones. ¿Cuántos alumnos no han logrado los objetivos previstos? O sea, hay quienes desertaron, hay quienes desde el principio no estuvieron, o estuvieron un mes y después desertaron. O sea, tengo que recuperarlos, ¿no? Porque la indicación del ministro fue que todos fueran promocionados, ¿sí o no? ¿Sí? Y si todos son promocionados, o sea, voy a tener alumnos que no han tenido casi nada, alumnos que no han logrado los objetivos y a otros que tengo que complementarles, ¿no sé, que los recogí muy tarde, ¿no? O a mitad del proceso. Y eso implica entonces tener propuestas para el próximo año. Los programas de nivelación, los programas de recuperación y los programas de complementación. ¿Alguien tiene claro eso? Por lo menos, tú y yo que estuvimos en la mesa de diálogo ahí en el Acuerdo Nacional, escuchábamos a algunas regiones decirnos que la evaluación de sus regiones eran que por lo menos, ¿no?, el 25 al 30% de sus estudiantes habían abandonado. ¿Recuerdas? Si son 6 macro regiones y multiplico, o sea, más de 1 millón de estudiantes fueron afectados en sus aprendizajes. Mientras que el señor Benavides nos decía que el aprendo en casa llegaba al 95%. Y en el peor de los casos al 96%. Falso. ¿No? O sea, hemos vivido en el mundo de la mentira. O sea, la mitomanía se ha hecho una práctica cotidiana en nuestro país. Junto con la corrupción. Tú has hablado de las tablets. Nadie sabe cómo ha sido esa negociación.
Más aún, porque acaba de entrar el nuevo ministro, lo que ha dicho es de que por lo menos la segunda empresa ha tenido problemas en la producción y en el envío, en la entrega de los lotes, que se demorarán 2 meses. 2 meses. Pero nadie sabe si ya terminaron con el primer lote. O alguien sabe. En el país, alguien tiene información de eso. ¿Cómo tomo decisiones yo y me lanzo a decir que el próximo año sí va a ser semipresencial, va a tener distancia, o va a ser presencial? A eso es lo que me refiero yo. ¿Te das cuenta? El tema de la gestión, sí, siempre va a ser compleja y difícil. Pero lo que se necesita es gente que conozca el sector, que sepa todas las debilidades también del sector y todas sus fortalezas, pero que se rodee de gente honesta, técnica. Ahí no necesitamos políticos. Ahí lo que necesitamos son técnicos, con conocimiento, con sapiencia y con experticia. ¿Ya? Transparentes, leales y honestos. Eso es lo que necesita el ministerio. Perfecto, Guillermo. Muchísimas gracias. Ha sido un placer conversar contigo. El tiempo ya voló, pero sabemos que tu experiencia ha sido muy claro por dónde hay que ir. Has hablado muy bien del tema de la mentirilla o mentira o mentirota, dependiendo cómo lo quieran hablar. Algunos dicen, bueno, ¿no? Mentirita piadosa. No, en este tema de la gestión pública, como en todo, no existe mentira piadosa, señores. O sea, si queremos ser objetivos, esto es lo que ha pasado, esto es lo que tenemos y hacia esto vamos a llegar. Y no engañar a la población. No engañar a la población que la culpa la tiene el otro y no la tengo yo. Cuando yo fui el que estoy sentado, ¿no? En el Congreso, o yo estoy sentado en el Poder Judicial, o yo estoy sentado en el Ejecutivo, ¿no? Porque cuando tú has sido gestor público, Guillermo, y cuando uno asume la gestión pública, ¿no? Sabe las consecuencias que trae eso y las responsabilidades. Algunos piensan que pasando de su ONG pasan a la gestión pública y creen que están en el mismo lugar, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? En la ONG te puedes dar el tiempo, pues, ¿no? Voy investigando, voy haciendo mis fórmulas y todo, ya no pasa nada. Si llegan o no llegan las vacunas no es el problema. Si es que llegan los materiales, no, porque estoy especulando. En una ONG, en un centro de investigación, en una universidad, hasta puedes especular si estás haciendo un libro, si quieres. Pero cuando se trata de salvar vidas, o cuando se trata de que los estudiantes no pierdan el año, que los estudiantes necesitan los recursos y el Estado se tiene que hacer presente, no estás especulando, tienes que actuar. Eso es lo que está pidiendo la población. Y creo que tú has sido muy enfático en eso y me parece muy bien lo que estás diciendo. Y segundo, bueno, la cancha está abierta para los partidos. Ojalá que tengamos personas, gente que pueda decir las cosas claras, ¿no? De frente, ¿no? Y hablar como tienen que ser, ¿no? Como corresponde. Porque eso es lo que implica, Guillermo. La verdad que esa es la forma de trabajo, es una de las cosas que se caracteriza, ¿no? Como tú, como persona y como ser humano. Bien, Guillermo, no sé si una palabra más para los maestros, los padres de familia que nos escuchan, antes de ya cerrar este año, ya Navidad, Año Nuevo, se nos acaba, el último programa del año también en nuestro caso. Ya les contaremos novedades para el próximo año. Estamos creciendo en más regiones y vamos a tener ya algunos auspiciadores, más allá de personas, amigos y conocidos que tenemos, ¿no? Por favor, adelante, Guillermo. Muchas gracias. Primero, saludar a los verdaderos héroes de la educación que han sido los maestros durante todo este año, tanto en la escuela pública como en la escuela privada, que han dado lo mejor de sí para poder sostener durante todo el año los aprendizajes de sus estudiantes. Creo que ellos se merecen todo nuestro reconocimiento y nuestra valoración. Pero junto a ellos creo que hay que también reconocer la acción de los colegas psicólogos que han participado dentro de este proceso, de los héroes médicos, de los terapistas y también de nuestros héroes policías, ¿no? Que nos han dado enseñanzas muy importantes. Porque creo que cuando comenzamos a maltratar a cualquiera de estos profesionales, lo que estamos haciendo es dañar nuestro desarrollo, nuestra evolución y nuestro futuro. Así que
Al final de este año, que era como entrar el tren en un túnel, creo que se abrirá la luz para el 2021. Tendremos mucha esperanza, mucha fe y mucho compromiso, porque las cosas las podemos hacer, pero si trabajamos colaborativamente. Así que un feliz 2021 con muchos éxitos y que esta Navidad sea de reflexión, de que también nos sirva esa reflexión para hacer un poco de gimnasia mental y que contribuya en nuestra salud mental. Muchas gracias, Gustavo. Muchas gracias, Guillermo, y a todos. Nos vemos en una próxima edición de Hablemos de Educación. En el 2021 estamos más recargados que nunca, llegaremos a más regiones y también tenemos apoyo ya de fundaciones que van a sumarse a este programa, porque ya ha madurado, el programa avanza y necesitamos llegar a más, porque los maestros tienen que ser escuchados, la población, recoger y articular en todos para que puedan entender las autoridades, los que gobiernen y los que legislen, que es un espacio de diálogo para que puedan trabajar de la mejor forma. Y la mejor forma de trabajar es escuchando, analizando, midiendo y diciendo las cosas como son, sin mentiras ni nada. Se puede, se puede. No se puede, dices que no se puede. ¿Te cuesta votos? Lo siento, pues hermano, pero así es la realidad. Y si te no, le dices cómo las cosas en una empresa privada pasa así, ¿no, Guillermo? O sea, vamos. Sí, tú cuando entras, tienes que hacer tu corte y decir, bueno, esto es así, esto no es así, se puede o no se puede. Tú no le puedes decir al cliente, sí, llega, y después no llega. Después te cortan la cabeza. ¿O no es así? Totalmente. Eso es lo que necesitan nuestros niños. Gente sana, correcta, que quiera ir y llegar la información y que lleguen los recursos que tienen que llegar, tanto como los alumnos, los docentes, los padres de familia y la sociedad en general, ¿no? Así que, Guillermo, ha sido un gustazo y a todos nos vemos el 2021 en Hablemos de Educación. Nos vemos, cuídense. Chao. Hemos presentado Hablemos de Educación con el licenciado Gustavo Nakamura. Hablemos de Educación.